Así es, pues si algo no sucede en Cuba, y es el segundo tema al que pasamos, va a suceder exactamente lo mismo. ¿Quién será la próxima Delcy Rodríguez de Cuba? Pues bueno, los analistas y diplomáticos señalan que el régimen cubano se mueve a espaldas de la población, preparando de manera opaca algún posible operador político que pueda negociar con Estados Unidos sin mecanismos democráticos ni participación ciudadana real. Algunos nombres, por ejemplo, como Óscar Pérez o Ana María Mari Machado, aparecen en el debate, pero no por legitimidad, sino por pertenecer a cúpulas del régimen que, bueno, persiste sin rendición de cuentas. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuba está en este momento en una crisis, afrontando una crisis energética, pero aparte de eso, los operadores de basura, estamos viendo que las ciudades y las calles están mal, están cayendo de la suciedad porque no hay quien recoja esta basura. No tienen combustible. No tienen combustible, básicamente. Eso es básicamente la base de todo esto, el común denominador. Fíjate que hay un común denominador también entre lo que ves en Venezuela y lo que estás viendo en Cuba. Si bien se ha hablado de la remoción del poder, de las dictaduras o de las figuras, en este caso son cabezas nada más las que se están hablando de remover. En este caso puede ser que, ¿verdad?, Estados Unidos va a estar contento con quitar a Díaz-Canel de la presidencia, pero en realidad, como lo estuvieron con Nicolás Maduro. Con Nicolás Maduro, ¿verdad? Y a Nicolás Maduro lo pasearon, lo movieron y todo eso, pero a la larga no ha cambiado nada. De hecho, Marco Rubio, ¿verdad?, ha dado declaraciones recientemente donde él dice que él no está hablando de un cambio de sistema político a corto plazo, está hablando de un cambio en el sistema económico, lo que trae a colación, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cambio que ahora promueve Marco Rubio, Donald Trump, y lo que promovió, por ejemplo, el presidente Obama en aquel entonces, que fue precisamente una apertura económica? Obama lo hizo con el objetivo de que la apertura económica eventualmente llevase a la apertura política, a la restauración de las libertades en Cuba. Aparentemente eso era muy malo en aquel entonces por parte, ¿verdad?, criticado precisamente por Donald Trump, por Marco Rubio, por lo que han estado. Y entonces, de turno en aquel entonces. Ahora que ellos proponen esto, aparentemente es bueno. Ya, yo me pregunto también, el régimen cubano pues lleva años y años y años mucho más fuerte que lo que pudo haber sido el régimen chavista y luego el régimen madurista, pero ¿alguien podría entonces darle ese beso de Judas a los cubanos realmente y poner a alguien allí? Cualquier transición política en Cuba podría ser incluso legítima sin la participación ciudadana. Fíjate, 2 puntos. Uno, completamente de acuerdo que son 67 años, ¿verdad?, que la dictadura castrista cubana ha estado en el poder. En ese sentido, estás hablando de casi 3 generaciones. Correcto. Que han estado bajo el régimen, que probablemente conocen poco o nada del mundo exterior. Entonces va a ser mucho más difícil que probablemente en Venezuela, ¿verdad? Eso, además que desde afuera se percibe que la isla está más desconectada que Venezuela, ¿verdad? Claro. 2, en Venezuela había un atractivo más allá, digamos, del simbolismo, del chavismo y todo esto, que es el país con la mayor reserva de petróleo en el mundo, ¿verdad? Incluso más que Arabia Saudita. En Cuba, ponete a pensar, sí, ellos producen cierto petróleo, pero aparte de eso, no hay más allá de eso. Esto se ha convertido en una tarea personal de Marco Rubio, hijo de exiliados cubanos, que hay que decirlo, los padres salieron de Cuba en 1956, antes de la llegada de Fidel Castro al poder, que fue en el 59. No obstante, ¿verdad?, ellos han sido unos férreos críticos de la dictadura cubana, ¿verdad?, tanto los papás de Rubio y su círculo. Entonces, creo que ahí es interesante. Entonces, esto se convierte para Marco Rubio, que creció, ¿verdad?, en el exilio cubano de Miami y todo esto,
como una tarea personal. Y es loable la tarea que está haciendo y de una manera bastante estratégica, sabiendo que quitándole el poder al Sugar Daddy de Cuba, ¿verdad? Que era precisamente Maduro y Venezuela, ahora que ya está desconectado ese último ventilador artificial que tenía Cuba para respirar, también le quitan el ventilador artificial que se llamaba México, que fue el que tomó el lugar ¿verdad? De Venezuela al momento de que Maduro deja de enviar los estaba buques, dando ciertas ayudas. Entonces llega ahora esta posición. Pero la pregunta es esa. ¿Qué es lo que verdaderamente, aparte, digamos, del exilio cubano en Estados Unidos, ahora nos pasamos a la política en Estados Unidos, qué significa verdaderamente Cuba para América primero? Claro. Si te pones a pensar en esto, en realidad, caña de azúcar la reciben de República Dominicana y de otros países, República Dominicana, Guatemala, ¿verdad? Hay otros países que producen más, ¿verdad? Caña de azúcar que Cuba. Cigarros, y ahora la producción está ¿verdad? En Dominicana y todo eso. Entonces, no hay un elemento más allá que este elemento de nostalgia histórico de poder decir Donald Trump a nivel mundial, hey, este problema que comenzó con Eisenhower, presidente Eisenhower, imagínate Eisenhower, Kennedy, Nixon, o sea, toda esa después, de muchos periodos antes. Kennedy, LBJ, ¿verdad? Lyndon Baines Johnson, después Nixon, después de Nixon Ford, ¿verdad? Ford, después Carter, ¿verdad? Y tener Reagan, y entonces, y te vas toda la lista, Bush papá, ¿verdad? Te vas Clinton, ¿verdad? Y te vas por toda la lista de los presidentes y no podés nombrar uno que estuvo tal vez tan cerca o que ha estado tan cerca de haber derrotado, ni incluso, ¿verdad? Bill Clinton, que en 1992, después de la perestroika, pudo, en ese periodo de transición de Cuba entre 1992 y incluso 1998, pudiese haber dado el golpe último a la dictadura porque estaba en un punto bien bajo, pues habían perdido a su mayor benefactor, que era la Unión Soviética, ¿verdad? En aquel entonces, y ahora hasta que llega Chávez en el 98. Pues sería uno de los pocos logros históricos que quedaría en los libros y en los anaqueles, porque en realidad, pues es verdad. Y para Rubio significaría su pase casi directo. Por efecto, casi que por default, ¿verdad? La nominación del Partido Republicano en el 2028. Claro, su pasaporte directo para que sea el próximo presidente de los Estados Unidos, porque sin duda alguna le han designado muchas tareas. Yo me pregunto, ¿y J.D. Vance? Entre otras. Completamente apagado. Fíjate que es interesante porque si lo has visto, J.D. Vance ha bajado bastante la intensidad de su luz. Incluso a la cumbre de seguridad de Múnich, ¿verdad? Que es una de las cumbres más importantes. Bueno, vamos a hablar ahorita del tema, cómo fue que quedaron allí. Uno de las cumbres más importantes, incluso J.D. Vance no apareció. Y no es que no estaba en Europa, se había ido a los Juegos Olímpicos una semana antes, que lo fueron a abuchar, ¿verdad? Fue abuchado ahí en Milán. Entonces, la pregunta aquí es, Marco Rubio le está ganando la partida a J.D. Vance.